Pues vamos a dar comienzo a la primera ponencia en la que pues voy a ser la presentadora y, por lo tanto, agradezco a los organizadores por invitarme justamente a presentar a Inmaculada Álvarez, que pues tenemos una larga trayectoria común. Por eso les decía que para mí hoy era ese reencuentro entre nosotras en este acto tan importante. Y además felicitar al encuentro, a estas jornadas por los 20 años, que durante todos estos años ha sido una organización estupenda. Bueno, pues paso a presentar a Inmaculada. Me han dicho que sea breve y además tenemos un tiempo un poco limitado. Por lo tanto, lo principal que voy a destacar, aunque su currículum es muy amplio y lo podéis consultar todos, es que ha sido presidenta y vocal de la Comisión de Sesenios, que es el tema que nos va a presentar, los sesenios de investigación, que en estos momentos yo creo que todos tenemos esa inquietud por saber qué va a pasar y es un tema que a todos los investigadores nos afecta de manera importante y, por lo tanto, pues le cedo la palabra para que nos haga su presentación. No sé si se me oye perfectamente. Bueno, pues en primer lugar voy a empezar pues dando las gracias a Javier Mato por la invitación y Beatriz Corchuelo, que no sé por dónde se ha quedado, por su amabilidad y por su paciencia a la hora de atenderme y de contestar a todas mis dudas. Muchas gracias por la invitación en sí y por la oportunidad de estar rodeada de amigos y pues de pasar aquí un rato en estas jornadas y conocer estas jornadas, ¿no? Por otra parte, pues voy a intentar que mi presentación pues arroje un poco de luz dentro de esta oscuridad, digamos, que cada vez es más grande en torno a los procesos de evaluación, ¿no? Sobre todo en lo que compete a la evaluación de la investigación, en el caso de las acreditaciones, y en este caso, en lo que es la evaluación de la investigación en los sesenios, ¿no? Que es en lo que yo me voy a centrar, en los sesenios, dada la experiencia previa en este proceso de evaluación. Entonces, es que lo tengo que acercar mucho. No sé si se me oye bien. Es que me da la sensación como de que lo tengo que acercar mucho. Entonces, pues me voy a centrar en esos cambios que recientemente pues, se están incorporando en los criterios de evaluación de la actividad investigadora, sobre todo centrándome en lo que compete a los sesenios. Bueno, antes de empezar, también, esto ha sido el reencuentro con María Jesús, que fue mi codirectora de tesis, y pues también es un placer encontrarme con, pues eso, como he dicho antes, con amigos y con mi codirectora de tesis, a la que también le tengo que dar muchas gracias, porque parte de ese currículum que ella ha mencionado antes también es obra de ella y gracias a la ayuda de ella también. Siempre hay que tener gente que le ayude a uno en la carrera académica, porque si no se hace muy duro. Hay que ir acompañado porque si no se hace muy duro. Y llegar hasta aquí no es fácil, como todos sabemos. Bueno, pues me centro en la presentación y pues un poco me voy a apoyar en lo que ha sido el cronograma del proceso de evaluación de los sesenios de esta última convocatoria. Yo participé en la anterior y en las dos anteriores, hace 2 años como vocal y el año pasado como presidenta de la comisión del Campo 8. Y pues como he dicho, para apoyar mi presentación, pues voy a exponer primero un poco el cronograma y sobre el cronograma pues me voy a apoyar un poco a la hora de exponer pues cómo se hace el proceso de evaluación y sobre todo cómo son los criterios los nuevos criterios en comparación con los que teníamos hasta ahora, ¿vale? Entonces, tenemos un marco jurídico, no me voy a extender en eso. Sí que yo recomendaría que la orden de 2019, cuando vayáis a solicitar los sesenios, le echéis un vistazo, porque la orden, en el marco jurídico que expone la ANECA, a la hora de exponer cuál es el proceso de evaluación de los sesenios, pues expone todo lo que es el marco jurídico que rodea a los sesenios, tanto los reales decretos en los que se explica pues, cómo se introducen los presupuestos, el pago de los sesenios, pero luego también hay una serie de órdenes que explican los criterios generales. Entonces, yo recomendaría que antes de empezar con la preparación de solicitud, pues que leyerais, si no lo habéis hecho, la orden de 2019, porque explica muy bien cuáles son los criterios generales en el proceso de evaluación de los sesenios, ¿no? Por ejemplo, pues qué se entiende por tramo, qué se entiende por aportación ordinaria, extraordinaria. Entonces, es un texto muy fácil de leer
y que, bueno, que os puede aportar luz a la hora de sentar un poco las bases y de entender cómo se sientan las bases de los criterios de evaluación, ¿no? Y luego, bueno, pues siguiendo con el cronograma de este año, el 6 de noviembre fue la consulta pública del borrador de los criterios de evaluación. Curiosamente, como todavía no estaban las comisiones de este año, pues nos consultaron a las presidentas del año pasado, que qué nos parecía. Y luego, bueno, pues se establecieron, una vez que pasó el proceso de consulta, pues se establecieron los criterios generales y particulares de esta convocatoria. Luego se lanzó la convocatoria de los sesenios. Luego se informó de la composición de los comités. Es importante tener en cuenta que los comités se forman en diciembre. Entonces, cuando se forman los comités, el presidente o la presidenta del comité, en este caso, pues tiene a lo mejor información de quién está en su equipo pues, casi en Navidades. Entonces, casi antes de Navidades justo hay que reunirse corriendo con todos los componentes de la comisión para determinar los baremos. Entonces, es una cosa que se tiene que hacer súper rápido, porque entre medias están las Navidades y hay que diseñar un baremo que se ajuste a los criterios que te vienen dados por la ANECA. Entonces, el presidente se tiene que reunir rápidamente en Navidades o justo antes de Navidades para poder establecer cuál es el baremo que se va a utilizar a la hora de evaluar y, además, exponer ese baremo justo casi después de Navidades para que la gente que va a solicitar el sesenio sepa a qué baremo se enfrenta. Entonces, se hace de una manera muy precipitada, muy rápido. Entonces, bueno, veis que justo casi después de Navidades se exponen los baremos específicos. Y luego, bueno, pues la presentación de solicitudes pues, se hace hasta el 12 de febrero. También hay que decir que, bueno, que la comisión no recibe los expedientes hasta marzo y hay que tener en cuenta que... Todo esto lo digo porque tiene un sentido, ¿no? La comisión recibe los expedientes como a mediados de marzo y con la Semana Santa entre medias y en abril, principios de abril, pues ya te están pidiendo que evalúes los expedientes de los funcionarios y hacia mayo te están pidiendo que evalúes los expedientes de convenio. Entonces, digamos que ese es el cronograma real al que se enfrenta la comisión. O sea, recibes los expedientes en marzo y en abril tienes que empezar a dar respuesta, ¿no?, a los funcionarios y como en 2 semanas más, o sea, estamos hablando de 2 meses y medio con la Semana Santa de por medio. Como 150 expedientes o una cosa así. ¿Quiénes son los que nos evalúan? ¿Cuáles son las características de los evaluadores? Bueno, pues la composición, me imagino que lo habéis visto si habéis leído las composiciones en el BOE. El campo 8, pues a día de hoy se compone de 10 componentes, un presidente y 9 vocales. Todos ellos son catedráticos con 3 sesenios o más. Y luego, bueno, pues se intenta que haya una representación de todas las áreas. Esto es importante porque en el área de economía aplicada, de fundamentos, de historia, de organización de empresas, de comercialización, cada área tiene que tener sus evaluadores, o al menos se intenta que los evaluadores tengan conocimiento del área concreta, ¿no?, porque es lo que tiene sentido. Y luego se intenta que haya una representación geográfica de las universidades públicas y que haya una equidad de género, ¿vale? 2 años, bueno, se han pasado un poco con lo de la equidad de género porque se han empeñado en que todo tenía que ser presidentas, pero bueno, parece que eso este año lo han cambiado. Y luego, bueno, la evaluación se hace por pares, que tienen sentido, en base a los baremos, que son los que diseña la comisión, teniendo en cuenta los criterios que previamente vienen dados por la ANECA. Es verdad que la comisión que está actualmente evaluando tiene algo que decir sobre los criterios del año que viene, pero todos son un poco sugerencias, recomendaciones, que puede ser que se tengan en cuenta o puede ser que no. Pero es verdad que los que están evaluando a día de hoy han diseñado un baremo en base a unos criterios que han venido dados por la ANECA, que son los criterios que se han sometido a debate. Pero se tienen que adaptar a esos criterios. Ahora veremos en base a qué, a qué recomendaciones pues, obedecen, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, el presidente es el que reparte los expedientes, es el que organiza las reuniones para diseñar rápidamente esos baremos y los vocales se limitan a su área, a sus expedientes, le pasan los expedientes al presidente y el presidente cierra. Bueno, voy a ir rápido porque esto se nos pasa el tiempo. ¿Qué es lo novedoso de este año? Pues que en esta convocatoria hay que tener en cuenta que ha entrado en vigor la LOSU y ha entrado en vigor el Real Decreto que regula las acreditaciones. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con los sesenios? Pues que la ANECA
sea coherente en todos sus procesos de evaluación. O sea, que haya un criterio común en todos sus procesos de evaluación. O por lo menos eso es lo que se pretende en teoría. ¿Qué nos dice la LOSU? Pues la LOSU lo que intenta, digamos, la filosofía que hay detrás de la LOSU es la de abordar reformas relacionadas con el desajuste entre la universidad y las necesidades de la sociedad, ¿vale? Eso, digamos, que es lo que yo he señalado como principal objetivo. En el caso de la investigación, pues lo que nos dice la LOSU es que hay que fomentar la ciencia abierta, la multidisciplinariedad, la transferencia, el impacto social y los proyectos de investigación. ¿Qué nos dice el Real Decreto que hace referencia? Yo aquí no me voy a meter en los criterios referentes a la docencia ni a la gestión, simplemente me voy a limitar a lo que dice el Real Decreto con respecto a la evaluación de la investigación. Bueno, pues lo que nos dice el Real Decreto que regula las acreditaciones es que hay que fomentar los resultados científicos en función de su calidad, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, el grado de difusión, impacto científico, ¿no? Hasta ahí es más de lo mismo, y el impacto social. Creaciones artísticas, aportaciones a congresos, divulgación científica, transferencia al sector productivo y el acceso abierto, ¿no? Parece que ahora lo que se intenta fomentar es la ciencia abierta, que nuestros artículos sean accesibles. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para los criterios de evaluación de los sexenios? Bueno, pues se amplía el tipo de aportaciones, ahora nos permiten 2 aportaciones extraordinarias. Esto es importante porque la firma de los acuerdos DORA y COARA es lo que está haciendo que la NECA se incline por la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en la evaluación de los resultados científicos, de las publicaciones, de las patentes. Se favorece el acceso abierto, seguimos con el acceso abierto, y algo muy interesante es el campo cero, que es un campo interdisciplinar, con lo cual pues ya era hora de que se favoreciera un poco la multidisciplinaridad, porque no tiene sentido que los proyectos se nos esté inclinando hacia eso y que luego en la evaluación de los sexenios eso sea un demérito, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues en el caso de los criterios generales que se han aprobado para el proceso de evaluación de este año, bueno, pues como siempre, 5 aportaciones, 2 sustitutorias, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues hombre, si uno presenta 4 artículos muy buenos, puede sacar el sexenio. Siempre y cuando tenga los 30 puntos correspondientes, se pueden sacar el sexenio con 4 aportaciones muy buenas. Eso ya estaba antes, ¿eh? En el proceso de evaluación se aplicarán criterios y metodologías cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver cómo se hace esto de la combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, teniendo en cuenta lo que he dicho antes del cronograma. Valoración positiva de la multidisciplinariedad. Depósito, bueno, de una copia, lo del tema de los repositorios. Todas las aportaciones deben estar publicadas o registradas. Bueno, lo lógico también, ¿no? En este caso incluso se admiten artículos que estén forthcoming o que estén publicados en formato online, que eso también es muy positivo. Y luego, pues, como he dicho antes, el comité es el que establece los baremos en función de los criterios establecidos previamente. No sé si voy muy rápido, es que como no tenemos mucho tiempo, voy a entrar, digamos, el meollo de la cuestión. Bueno, en el caso del campo 8, pues aquí ya nos centramos en los criterios específicos del campo 8. En el campo 8, bueno, pues lo fundamental en cuanto a aportaciones ordinarias siguen siendo los artículos, los libros, capítulos de libros y patentes. Y luego, bueno, pues alguna aportación extraordinaria. Y luego, bueno, pues ¿cómo se lleva a cabo la valoración de esas aportaciones? Pues en el caso de los artículos, pues sigue teniendo peso las revistas indexadas que hayan recibido pues, un sello pues, tipo indicador JCR o que estén en las plataformas Open Research Europe. Bueno, esta plataforma, como sabéis, es un poco restrictiva porque se limita a las investigaciones que hayan sido financiadas por la Comisión Europea, pero bueno, también se admite esa opción. Luego, libros y capítulos de libro pues, se siguen valorando las editoriales de prestigio y luego, bueno, pues las patentes, sobre todo las que estén registradas en la Oficina Española de Patentes. Este es el baremo del año pasado, el que utilizamos cuando estuve yo de presidenta de la Comisión del Campo 8. Es un baremo que es totalmente cuantitativo, o sea, es una valoración meramente cuantitativa, basada en indicadores de indexación de las revistas, o sea, basada
meramente en la calidad de las revistas, ¿no? Del medio de difusión, como dice la convocatoria. No en el contenido, sino en el medio de difusión. Entonces, bueno, pues tenemos unos baremos que obedecen al cuartil de indexación de JCR o al cuartil de indexación del Estimago, y en el caso de libros y capítulos del libro, pues obedece al prestigio de la editorial. Se valora favorablemente pues, la reputación de la revista. Por ejemplo, pues, utilizábamos indicadores tipo ABS, por ejemplo, de reputación, logros, citas, ¿no? Lo típico en el caso del impacto científico. Y luego, bueno, pues como siempre, se valora desfavorablemente el número de autores. O sea, estamos hablando que hay gente que presenta aportaciones con 30 autores. Y a lo mejor el solicitante es el número 29. Eso no lo hemos encontrado en algún expediente. Reiterada publicación en editoriales relacionadas con la institución o en revistas que no sean de mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, que una persona pues, presente 3 publicaciones en la misma revista y que sea una revista a la que esté vinculado, ¿no? Y que no sea una revista de prestigio. ¿Cómo ha cambiado este baremo con los criterios que he mencionado anteriormente? Bueno, pues este baremo por primera vez lo ha publicado la propia ANECA. O sea, la propia ANECA ha publicado un baremo general para que las comisiones tengan un baremo sobre el que apoyarse. Eso no se había hecho anteriormente. O sea, anteriormente la ANECA te daba los criterios y sobre esos criterios cada campo establecía los baremos. Este año, por primera vez, al haber un cambio tan relevante en los criterios, pues la ANECA se ha visto obligada a poder facilitar el baremo para que cada campo lo adapte, ¿no? Al baremo, adapte su baremo específico al baremo general, digamos, ¿no? Y entonces, aquí observamos que el impacto científico, que es lo que antes era meramente cuantitativo y era lo que yo había expuesto en el baremo anterior, ahora pesa un 60%. ¿Y qué hacemos con el otro 40%? El otro 40% es contribución al progreso del conocimiento en el área. Es decir, lo que yo creo o lo que yo expongo en mi narrativa, bueno, ahora lo voy a desgranar, ¿vale? Pero hay cosas añadidas que hacen referencia pues, a contribución al progreso del conocimiento en el área, impacto social, ahora veremos qué es eso, contribución a la ciencia abierta, hemos estado diciendo durante toda la exposición qué es lo que se pretende fomentar, ¿no? El impacto sobre la sociedad, la ciencia abierta y aportación preferente. Ahora vamos a ver qué es eso. Luego, bueno, pues hay una serie de penalizaciones que obedecen a la reiteración de publicaciones, a que no se justifique convenientemente cuál ha sido nuestra participación en el artículo, la autoría, o malas prácticas de publicación. Este es el baremo general. Ahora vamos a ver cómo es el baremo específico del campo 8. Yo he hecho aquí un resumen, que por cierto me ha costado bastante resumirlo, porque he leído los criterios de este año y es un galimatías. A mí me ha parecido un galimatías la forma en que está redactado. Pero bueno, yo he tratado de, como me va a tocar a mí en breve pedir el sesenio, pues he hecho el resumen también para aclararme yo de lo que voy a tener que hacer dentro de 2 años, cuando lo solicite. Entonces, bueno, pues aquí están expuestos esos porcentajes. Los porcentajes se mantienen en el baremo específico del campo 8. Seguimos con un 10% que obedece a la contribución a la generación de conocimiento en el área. Es decir, aquí lo que se valora es en qué medida lo que nosotros estamos haciendo puede servir en nuestro área y lo pueden utilizar otros grupos de investigación o nuestro propio grupo de investigación en el futuro. El 60% sigue siendo lo que antes era el 100%, que es el impacto científico, digamos, calidad del medio de difusión, citas, descargas. Eso es un poco, digamos que lo que el año pasado contaba un 100%, este año cuenta un 60%. Entonces, se han rebajado como vamos a ver, se han rebajado las horquillas para dejar hueco a ese 40%. Básicamente eso es lo que se ha hecho este año. Y luego tenemos otro 10%, que es el famoso impacto social, que es lo que nuestra investigación puede aportar a políticas públicas, al debate social, a todo aquello que no sea el ámbito académico, ¿vale? Que sea práctico pues, para la administración, para las empresas, que ayude a responder a problemas sociales. Y luego tenemos bueno, pues la contribución a la ciencia abierta y aportaciones preferentes. Aportaciones preferentes. Yo interpreto esto como más de lo mismo.
Porque si entendemos que aportación preferente es un artículo en repositorios relevantes, pues puede referirse a lo mejor a un indicador de prestigio o por ejemplo, pues al famoso Top Journal o cosas de estas, ¿no? Yo al menos lo interpreto así. Entonces, aquí, bueno, vamos a ir desgranando un poco a qué se refiere cada porcentaje. Como he dicho antes, aquí la comisión de este año ha decidido otorgar un punto si el trabajo es original y es relevante o si es una aportación metodológica. O sea, directamente, si yo en mi artículo, si yo cuando redacto la aportación de mi artículo digo que es una aportación metodológica, directamente se considera original. Si no, pues la narrativa la tengo que orientar hacia, bueno, pues hacia que quede bien claro y bien patente que mi trabajo es original y que es aplicable por parte de otros grupos de investigación, pero todo basado en la narrativa que yo haga. Si no, pues si no es original, pues al menos que mi artículo pues, sea mencionado en foros relevantes. ¿Qué puede ser un foro relevante? Pues a lo mejor otro artículo de prestigio. O a lo mejor que esté citado, pues yo qué sé, en un informe del Banco Mundial o cosas así. Pero todo esto depende mucho de la narrativa que nosotros hagamos, ¿eh? Porque evidentemente los que están en la comisión no saben de todas las áreas. Entonces, a mí me viene un artículo de mercado laboral, por ejemplo, que tengo aquí una compañera que trabaja sobre esos temas, o brechas de género, y digo, vale, pues muy bien, pues si tú lo dices, pues será novedoso. Pero luego aquí está, digamos, la parte que es cuantitativa, que esta, como he dicho antes, sigue un poco, bueno, sigue bastante el ranking que se había establecido hasta ahora. Lo único que se ha hecho ha sido rebajar la puntuación y dejar espacio a lo que es, digamos, referente a la narrativa y lo que puede ser un poco más subjetivo, ¿no? Tanto para el solicitante como para el evaluador. Aquí, bueno, pues meramente lo que se está haciendo pues es adjudicar una serie de puntos a los artículos en función de la calidad del medio de difusión, dependiendo de si pertenece al primer cuartil o al segundo cuartil de JCR. Yo aquí no lo he metido, pero me consta que también tienen en cuenta el estimago, como se hizo el año pasado. Eso sí, dando un poco menos de puntuación que al JCR, pero se sigue teniendo en cuenta el ranking de cuartiles de estimago. Entonces, como se puede ver en la presentación, pues el cuartil 1 y el cuartil 2 sigue siendo el de mayor impacto, aunque es verdad que el cuartil 2, siempre y cuando el artículo, o sea, se considera en el primer, digamos, en la primera nota del ranking, siempre y cuando un JCR en cuartil 2 tenga muchas citas o sea muy descargado, ¿no? Y luego, bueno, pues se va bajando la puntuación en función de los cuartiles y de las citas, ¿no? En el caso de los libros y de capítulos de libros y de patentes, pues hay una nota máxima en función del prestigio de la editorial. Y luego, bueno, pues aquí se han incluido, digamos, una serie de criterios para modular estas horquillas, pues en función de la multidisciplinariedad y luego en función de la reiterada publicación en revistas vinculadas a la institución del solicitante, por ejemplo, en revistas de escaso prestigio o la repetición de contenidos. Esto es importante. Si se percibe que 2 o 3 artículos van de lo mismo, por decirlo así coloquialmente, eso puede suscitar ciertas sospechas por parte de la comisión, ¿vale? Y se puede penalizar bastante porque, de hecho, incluso si un artículo es continuación de otro y se ve claramente que en un porcentaje muy alto repetición de otros artículos, es posible que ni siquiera se valore. O sea, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Incluso hasta que en el título no parezca que es casi una versión diferente del mismo artículo. Porque muchas veces, como estas evaluaciones se hacen deprisa y corriendo, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque hay muy poco tiempo y son muchas aportaciones, pues a veces no tienes que fijarte casi en el título y luego en el abstract, ¿no? Por eso es tan importante el abstract. Y luego, bueno, pues tenemos el impacto social, que como he dicho antes es, digamos, la repercusión que nosotros percibimos de nuestra investigación en el ámbito no académico. En este caso se adjudica un punto
aquellos resultados que sean muy descargados, muy leídos y que puedan ser, que nosotros podamos demostrar que son útiles fuera de la academia, o bien aquellos trabajos que estén disponibles en abierto. Yo aquí he puesto una nota haciendo referencia pues, a algunas herramientas que se utilizan, como es el caso de Altmetric, las redes sociales, por ejemplo. Si me han dado un me gusta, bueno, aquí nos vamos a tener que hacer todos influencers, porque directamente vamos a tener que acordar entre nosotros, yo te doy los me gustas y luego tú me los das a mí, o bueno, haters también, oye, a lo mejor los haters también cuentan. En fin, en este sentido yo he visto gente que pone pues, sus me gustas en Twitter, en LinkedIn, bueno, pues en cualquier red social, en Facebook. O sea, hay gente que eso lo ha puesto este año en la narrativa de su impacto social. O sea, no lo estoy diciendo de broma, es tal cual. O gente que está utilizando el Altmetric, que la biblioteca en algunos sitios directamente te lo proporciona. Nosotros tenemos la suerte en la Autónoma de tener un servicio de biblioteca que es bastante bueno y que da mucha información al respecto. Pero bueno, a lo mejor quien no tenga esa suerte pues va a tener que echar mano del Altmetric o de las redes sociales, Mendeley, ResearchGate, y luego, bueno, pues citas, por ejemplo, en organismos internacionales. O sea, yo recuerdo cuando hice mi presentación a la plaza de catedrática, que sí que mencioné, por ejemplo, que uno de mis papers había sido citado en un informe del Banco Mundial. Entonces, bueno, eso es importante, o de la OCDE o cosas así, ¿no? Y luego, bueno, pues la contribución a la ciencia abierta pues sigue siendo el fácil acceso. Aquí también juega un papel muy importante nuestra universidad, porque si nuestra universidad tiene algún convenio de Open Access o algún repositorio, eso también juega a nuestro favor. Y luego está, bueno, pues el tema de aportación preferente. Ojo, lo de aportación preferente. A mí esto me huele a más de lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque me huele a que aquí es donde se pueden meter las revistas generalistas o las revistas que tengan prestigio en el índice ABS. Me huele un poco a eso, a una modulación sobre los criterios cuantitativos. O sea, a mí esto me sigue oliendo un poco a criterios cuantitativos. Y luego, bueno, pues tenemos las penalizaciones, ¿no? La reiterada publicación, bueno, en las mismas revistas o editoriales. A ver, que todos sabemos que las editoriales son 4 editoriales y que llevan muchas revistas. Bueno, yo he leído los criterios y básicamente hay como que justificar por qué publicamos en revistas que son de la misma editorial. Bueno, pues si hay que justificarlo, pues se justifica. Pero, en fin, que es así, que son muy pocas editoriales y, bueno, pues si da la casualidad de que yo publico en revistas que son de Wiley o que son de Elsevier o que son de la misma editorial, pues bueno, pues lo tendré que justificar. Pues vale, es que son revistas de prestigio que son editadas por la misma editorial. ¿Qué le vamos a hacer? En esta nueva convocatoria hay que justificar la autoría y luego, bueno, están las malas prácticas de publicación que son las que penalizan. Bueno, aquí vamos un poco a la reflexión, digamos, personal, ¿no?, sobre estos criterios. Hablábamos antes de que la NECA, dado que ha firmado estos acuerdos, el DORA y el COARA, pues está intentando introducir unos criterios que vayan orientados pues, hacia la ciencia abierta, hacia el impacto social, hacia la combinación de métodos cuantitativos con métodos cualitativos. Claro, todo esto viene orquestado por digamos, no la necesidad, sino la inquietud, digamos, o bueno, las ganas de adaptarse a estos acuerdos o, bueno, pues a los criterios internacionales, probablemente, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde se quiere dirigir la valoración de la investigación o cómo se pretenden mejorar los criterios de valoración? Pues claro, digamos que la NECA está un poco mirando hacia estos acuerdos, hacia lo que estos acuerdos establecen, ¿no? O al menos eso es lo que parece que se percibe, ¿no? ¿Qué es lo que dice DORA? Pues fijaos, directamente el acuerdo DORA dice, dadas las deficiencias que plantea el Journal Impact Factor,
Empieza así, ¿no? Pues se ofrecen recomendaciones en la evaluación de los resultados de investigación. Desde el punto de vista de los investigadores, digamos que estas son las recomendaciones, ¿no? Centrar las evaluaciones en el contenido, en vez de las métricas de publicación. Todos sabemos perfectamente cuáles son las deficiencias del JCR. O sea, todos las conocemos. Cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas del JCR. O sea, pero bueno, JCR es una base. Es verdad que podemos acudir, por ejemplo, a Legend Factor o combinar el JCR con otros criterios que nos permitan modular, pero es verdad que, bueno, pues que hay revistas de prestigio que están en segundo... Me estoy enrollando mucho, ¿no? Igual. ¿Me he pasado el tiempo? No va bien. Pero... Sí, que tengo que aligerar. Vale, vale. Bueno, pues, ¿por qué estos nuevos criterios? Bueno, pues porque se pretende ir hacia lo que en DORA se está digamos, incentivando, citar fuentes primarias, utilizar una variedad de métricas, promover prácticas que se centren en los resultados de investigación, no en los medios de difusión. Y luego, si nos vamos a COARA, que digamos es el criterio también al que nos queremos parecer, pues también aquí, en el caso de lo que se considera calidad-impacto, pues bueno, premiar la originalidad de los trabajos, sobre todo, reconocer las contribuciones que avancen en el conocimiento del área. Y luego, en el caso de la diversidad, pues bueno, reconocer la diversidad de áreas, la diversidad de estadios en los que los solicitantes se encuentran, ¿no?, en su carrera académica. Y bueno, pues lo que no puede faltar, que es la igualdad de género, oportunidades y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como reflexión personal, ¿hacia dónde se pretende orientar la investigación? Bueno, pues evidentemente es importante evaluar, porque si queremos contribuir al impacto científico en el área hay que evaluar. Hay que evaluar y hay que valorar si realmente nuestra investigación contribuye al impacto científico, ¿no?, en nuestro área de investigación. Luego, bueno, pues también, ¿hacia dónde van, digamos, estos procesos de evaluación? Pues a intentar que nuestra investigación contribuya a la sociedad, que haya, digamos, una cierta conexión con el mundo real y, bueno, a que la ciencia sea un poco más accesible. Ahora bien, yo aquí me hago una pregunta, ¿no?, a la hora de considerar qué se considera contribuir al impacto científico en el área. ¿Hay que introducir una valoración cualitativa o a lo mejor con lo que tenemos, que es el JCR o Legend Factor, se trataría a lo mejor de modular? Decir, bueno, pues a lo mejor pues es verdad que hay artículos que a lo mejor no se han publicado en revistas buenas o que a lo mejor se han mandado a revistas buenas y han sido rechazados y a lo mejor están publicados como documentos de trabajo y son el artículo de referencia en el área. Eso a veces pasa. O que uno manda un artículo a una revista, se lo rechazan porque no es del interés general. Ahora los de Nada es Gratis se están quejando por el tema de las top 5, ¿no? Ellos hablan del top 5 sismo o algo así, o top 5 cities o algo así, ¿no? La gente de Nada es Gratis habla de la tiranía de los top 5. Bueno, pues yo hablaría en nuestro ámbito de la tiranía de las revistas generalistas o la tiranía de los Q1s. Pues es verdad, hay trabajos que se mandan a evaluar a revistas generalistas y a lo mejor el editor te contesta, pues es que esto no es del interés general. Ya, pero es que la economía es un campo lo suficientemente maduro como para que la gente se incline a trabajar en cuestiones específicas. ¿Y qué tiene de malo publicar en revistas específicas? Entonces, a lo mejor habría que hablar de la tiranía de las top 5, de la tiranía de las revistas generalistas o de la tiranía de los Q1. Pues sí, es verdad que hay publicaciones, hay artículos que no se publican en revistas buenas porque luego son artículos de referencia, incluso publicados como documentos de trabajo, o a veces, dependiendo del evaluador que nos toque o dependiendo de cómo le entre nuestra publicación al editor, a lo mejor publicamos un artículo que igual, bueno, pues oye, es decente, pero tampoco es para tirar cohetes y nos lo admiten en una revista Q1. Esas cosas a veces pasan. Entonces, pues a lo mejor sí, no está mal que introduzcamos esta doble vertiente cualitativa-cuantitativa, pero ojo, hay que tener en cuenta los medios de los que se disponen y el tiempo del que se dispone.
Entonces, a lo mejor no se trata solamente de introducir esa valoración cualitativa, a lo mejor lo que hay que hacer es mejorar lo que se tiene o modular lo que se tiene o añadir ponderaciones a lo que se tiene. Y es verdad, también ver si realmente estamos contribuyendo a la ciencia o no, o si solamente estamos siguiendo a por los Q1 o a por las top 5 o a por las revistas generalistas. Entonces, bueno, al final, ¿dónde está la problemática? Pues que las personas responden a los incentivos. Y bueno, pues no me explayo más porque creo que me he salido bastante de tiempo y nada, pues muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por tu sinceridad. A mí me ha quedado clarísimo muchas cosas. A mí no. Por un lado, lo que te queda claro que para presentar el sesenio es que hay que hacer una nueva investigación con toda De tu investigación. De tu investigación. Sí, sí. Y la verdad que después de pasarte 6 años para conseguir las 5 publicaciones, llega el año que tienes que presentarlo, te cambian los criterios, que te tienes que volver a estudiar y a ver si tienes la suerte de que encajen los criterios nuevos con lo que llevas trabajado los 6 años anteriores. Además de la arbitrariedad que siempre, porque con lo que nos estabas exponiendo, si al final ahora resulta que la propia comisión de los sesenios nos va a valorar los contenidos de los trabajos, teniendo en cuenta que ya se ha pasado los filtros de las revistas, es un poco como que andamos siempre en esta, bueno, pues en esa incertidumbre de pasarnos trabajando sin tener muy claro que vamos en la dirección correcta. De todas maneras, creo que hay unos minutos para alguna pregunta. Yo sí la voy a facilitar, luego ya. Gracias porque es un trabajo increíble. Segundo, yo sabía que lo iba a pasar mal, pero entonces, veo que aquí somos especialistas en rizar el rizo, porque siempre hay gente que está rizando el rizo, a ver qué es lo que saca. Me parece todo genial. O sea, que seamos todos potenciales ganadores del Premio Nobel de Economía sería la leche. Entonces, ¿dónde se explica todo esto? Que yo ahora estoy preparando y no hay espacio. Si yo tengo que contar todos los impactos que según yo, mi trabajo de investigación que me ha llevado mi vida tiene en la sociedad, a mí la MECA me tiene que dar mucho más espacio para redactar el mérito. Entonces, es todo como diciendo, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Porque al final tienes que invertir horas y horas en intentar vender algo con unas limitaciones bestiales en espacios propiamente dichos. Pues no sé cómo abordar esto, porque realmente es muy triste. Antes de que conteste, si alguien más quiere preguntar, y así como tenemos poco tiempo. La multidisciplinaridad también me preocupa, porque por un lado se valora, pero por otro lado se penaliza. ¿Hasta qué punto un trabajo que ha salido como resultado de una colaboración en una red internacional, en un proyecto COS europeo, donde somos 15 autores, y ha salido un trabajo que tiene en un año 100 y pico citas? Se ha convertido en una referencia. Yo no lo puedo presentar porque me penaliza por el número de autores, me penaliza la multidisciplinaridad, porque yo he aportado solamente el ámbito económico de una metodología multidisciplinar. Es que llega un momento en que dices, no sé qué hacer, no sé cómo vender esto que es la leche, pero la NECA no me lo va a comprar. Tal y como están los criterios definidos hoy. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, contesto. Bueno, allí la última. Juan. Perfecto, pues. Bueno, que vais que vamos a cortar, por eso si la quiere formular para que conteste Inmaculada en breve, no hay tiempo. Muchas gracias, Inmaculada, por la excelente presentación. Yo creo que este es un tema que nos inquieta y nos preocupa a todos, como hemos podido observar en la anterior intervención y en tu propia presentación, pero creo que es un tema que afecta a muchos más ámbitos. Tenemos que preguntar, perdona, porque ya nos vamos de tiempo y Inmaculada también tiene que ser breve. Necesito desarrollo. Porque creo que es un tema lo suficientemente importante para dedicarle colectivamente 2 minutos, ¿no? Inmaculada ha dicho que es una reflexión, nosotros y cada uno de nosotros hemos hecho una reflexión. Todo esto afecta al titular de universidad, a los criterios de acreditación a titular y a catedrático. Entonces vamos en una deriva
Sí, 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 sí. Sí, porque la inquietud es la misma para todos, más o menos. Bueno, primero, Inma, muchísimas gracias. Me ha encantado la comunicación. Sabes que yo estaba especialmente expectante de verte contar. Dos, voy a ponerme en su lado, Inma, porque te tengo que contar. Te tengo que preguntar. Sí, porque tú has estado también como presidenta de la comisión. Has estado de ese lado. Me preocupa dónde meter los espacios de tanta narrativa. Y yo, Inma, te lo tengo que preguntar. Es que ha cambiado el aplicativo. Porque yo me tuve que hacer un Excel con 800 expedientes. Es que ha cambiado el aplicativo y tú ahora tienes esas ponderaciones en algún lado que has hecho. Porque si no, dime cómo un evaluadora va a coger un expediente y se va a hacer ese Excel. No tenemos tiempo para hacerlo. Has estado estupenda cuando lo has dicho. Llegan los expedientes en marzo, nos lo piden en abril y luego ya nos piden la segunda. O sea, es imposible. Entonces, al final es siempre un quiero y no puedo. Os pido todo, pero luego no pongo los medios para evaluarlo. Porque Exactamente. no tenemos los medios individualmente y la presidenta se vuelve loca para evaluar todo eso. Sí, sí, es increíble. No sé si hay alguna pregunta más o directamente contesto. Ah. Sí, sí. Es una reflexión que nos hacemos todos. Es una reflexión que nos hacemos todos. Bueno, la inquietud es la misma y es la que comparto yo también y la que compartimos en su momento las presidentas anteriores con la directiva de la ANECA. Bueno, contesto brevemente a tu pregunta. Yo creo que lo que decías antes de la aportación que mencionabas, a lo mejor la puedes publicar en el Open Research Europe. Si está financiada, la puedes meter por ahí y eso sí te cuenta. No sé si eso contesta a tu pregunta. Si el tema no es que no, a ver, es que uno tiene que estar orgulloso de su trabajo. No, claro, claro. ¿Sabe? El problema es que nos hemos metido en una... Sí, en una dinámica que de... es totalmente tóxica. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y luego, con respecto a lo que es la reflexión que, bueno, pues que ha mencionado Juan y la compañera Marta. Es que a Juan le conozco más porque hemos colaborado. Bueno, es la reflexión y la pregunta que nos hacemos todos. Y además yo lo he mencionado. Por eso, cuando he explicado el proceso de evaluación, me he ido mucho también a hablar de los tiempos. Yo también hice esa pregunta a la directiva de la ANECA. Les dije, bueno, sí, podemos meter algo de evaluación cualitativa y de realmente entrar al contenido de las aportaciones. Pero ¿cuáles son los medios que se van a poner para eso? Es que es imposible. Y entonces, claro, no supieron qué contestarnos. Luego, leyendo, he de decir que cuando leí Dora y Coara, yo también me asusté bastante, porque yo tengo que pedirlo dentro de 2 años. Y claro, y uno cuando hace la redacción del impacto social y del impacto científico de su publicación, se pregunta, ¿y esto se lo va a leer alguien? ¿Esto lo va a entender alguien? Yo me hago la misma pregunta. Yo tengo la inquietud de preguntar a mis compañeros que están este año en la comisión de saber cómo lo han hecho, porque estamos hablando de un 40% que probablemente derive en que parte de ese porcentaje siga siendo cuantitativo, pero en base, por ejemplo, a lo que he dicho antes, a criterios de reputación de las revistas o cosas similares, o sea, que a lo mejor parte de ese 40% siga siendo cuantitativo, pero yo veo difícil que se pueda incorporar ese factor cualitativo a la evaluación. Y si eso es así, a lo mejor lo que habría que hacer, desde mi punto de vista, es mejorar la evaluación cuantitativa, tratar de corregir los defectos que tiene el JCR. Si realmente Dora lo que nos está diciendo es que todo esto es porque el JCR tiene deficiencias, pues vamos a corregir las deficiencias. Bueno, pues es un tema apasionante. Hay unas pocas. Y no sé qué más decir, la verdad. Pues nada, que os arméis de paciencia a la hora de redactar el impacto social, porque vosotros sois los que mejor conocéis vuestra investigación y los que mejor podéis vender vuestro producto. Y ya está, es lo único que os puedo decir.